Continental, latinoamericana y caribeña de estudiantes. Muchos de los que estamos presentes aquí conocemos de él y su trayectoria por el continente. La UCLAE, uno de sus primeros intentos en organizarse como movimiento estudiantil latinoamericano fue precisamente el 9 de abril de 1948, suceso que muchos de nosotros conocemos como el Bogotazo, ¿verdad? Que fue el primer intento por organizar el movimiento estudiantil latinoamericano, en proceso en el cual uno de los, en ese momento, estudiantes de la Universidad de La Habana, ¿verdad?, a la edad de 21 años, comandante el jefe Fidel Castro, se encontraba presente ahí, ¿verdad?, en ese intento de organizar el movimiento estudiantil latinoamericano. Pero es entonces, a partir de 1955, que empieza una etapa sólida de la organización del movimiento estudiantil latinoamericano. Comenzó con la realización del primer CLAE en Montevideo, Uruguay, ¿verdad? Pero es hasta en 1966, del 29 de julio al 11 de agosto, se realizó el cuarto Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes en La Habana, Cuba. Pero esto fue después de haberse convocado a un falso, ¿verdad?, cuarto CLAE, donde los Estados Unidos, habiendo financiado a muchos países islas pequeñas, ¿verdad?, para crear fuerza, habían convocado a un falso cuarto CLAE a realizarse en Brasil. Pero después, por la denuncia de 23 países, ¿verdad?, de América Latina, fue que se desmontó ese falso cuarto CLAE, y fue entonces que se realizó en La Habana, Cuba, del 29 de julio al 11 de agosto de 1966. Es ahí donde, con la presencia de 23 países, ¿verdad?, y 35 organizaciones estudiantiles, se crea, por acuerdo de ese Congreso, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, creada bajo los principios del antiimperialismo, la soberanía de los pueblos, la defensa de la libertad plena del hombre, de la unidad latinoamericana. Actualmente, nuestra organización cuenta con una membresía de 36 organizaciones de 23 países de América Latina, aglutina alrededor de 110 millones de estudiantes, ¿verdad?, donde las organizaciones con mayor número de estudiantes las tenemos en Brasil. La UNE tiene más o menos alrededor de 5 millones, creo, ¿no?, de estudiantes. 47. Y la UBES creo que tiene alrededor de 52, ¿no? 55 millones de estudiantes, las organizaciones más numerosas dentro de la UCLAE. La organización, la UCLAE, actualmente cuenta con un estatus internacional ante los organismos internacionales, ¿verdad? Es miembro de la mesa directiva del Foro Social Mundial, es miembro también de la directiva de la Alianza Social Continental, es miembro también del comité de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, miembro del comité directivo del Foro Latinoamericano de Juventud y de la red CEPA. Tiene estatus operacional en la UNESCO y estatus consultivo también en la ECOSOC. La UCLAE ha venido realizando acciones en respuesta, ¿verdad?, a aquellos vacíos que han quedado, ¿verdad?, y que han promovido de una manera u otra los sistemas capitalistas, que es minimizar la participación o la promoción de espacios juveniles donde converjan los jóvenes y traten y discutan los temas más relevantes, ¿verdad?, en nuestra sociedad y de mayor interés para nuestra sociedad. Ha venido promoviendo acciones, ¿verdad?, como la más reciente, pudiéramos mencionar, la Trienal de Cultura y Arte, ¿verdad? Esto es una actividad cultural que constituye la mayor expresión cultural de la organización a nivel del continente. Tuvimos la primera experiencia en Salvador de Bahía, en Brasil, se hizo en el marco también de la sexta Bienal de Cultura y Arte del Brasil, de los compañeros de la Juventud Socialista del Brasil, la UNE, la UBES y a las autoridades federales, ¿verdad? Incondicionalmente apoyaron todo lo que significó, pues, realizar este magnífico espacio constituido como la mayor expresión cultural de la UCLAE. Tuvimos también en ese mismo tiempo
¿verdad? La Trinidad de Cultura fue del 20 al 25 de enero y del 27 al 1 de febrero se realizó en Belén do Pará el Foro Social Mundial, donde la UCLAE realizó 3 espacios juveniles. Uno fue el Encuentro Internacional de Estudiantes, el otro fue un taller de políticas públicas de juventud y un seminario de la educación. Recientemente, y lo que hasta este momento ha sido uno de los espacios de suma importancia para la organización, fue haber participado con alrededor de 6-7 organizaciones que forman parte de la UCLAE de sus 36 en la Conferencia Mundial de Educación Superior realizada en París del 6 al 8 de julio, donde tuvimos la oportunidad no solamente de poder compartir ahí la campaña internacional, ¿verdad?, contra la mercantilización y la transnacionalización de la educación superior. También pudimos los estudiantes de Latinoamérica dar un aporte, ¿verdad?, un proyecto como aporte, un documento base como aporte de los estudiantados latinoamericanos a la Conferencia Mundial de Educación Superior. Entonces, tuvimos la oportunidad de revitalizar también el contacto con organizaciones homólogas, ¿verdad? Al igual que la UCLAE en Latinoamérica, tenemos la ESU en Europa, tenemos la ASA en Asia, la ASU en África, ¿verdad?, entre otras organizaciones homólogas continentales. Sí, creemos que la debilidad de la conferencia estuvo más que nada dedicada en la poca presencia de los estudiantes, ¿verdad? Tuvimos apenas una delegación de 50 estudiantes a nivel mundial. Nosotros como Latinoamérica tuvimos apenas una cuota de 10, ¿vale? Y pues creemos que en estos espacios tan importantes, donde se discuten y se adoptan conceptos importantes sobre la educación, el estudiantado como actor principal y artífice de la educación y como la razón de ser de nuestras casas de estudio debe tener presencia en estos temas. Consideramos también que una de las contradicciones, por decirlo así, cuando ustedes, compañeros y compañeras, encontrarán a veces autoridades gubernamentales, así como también autoridades universitarias, hablando mucho sobre el tema de la gratuidad de la educación, concibiendo o hablando mucho también sobre la educación como un bien público y social, pero en el marco de la conferencia, ¿verdad?, para nosotros como organización resultó inconcebible ver que en las mesas de relatoría, donde se iba a dar o a adoptar redactar la declaración final de la conferencia mundial, estuviera gente del Banco Mundial sentada, potencias transnacionales como Alemania, Estados Unidos, sentados en la mesa, donde había mucha limitación en cuanto a las propuestas estudiantiles, según desde nuestra óptica, cómo debía ser adoptada la educación acorde al contexto en el que estamos en nuestro continente y a nivel mundial.